Hermanos. Muy bien, hermanos, ahí está el título en la pantalla. A ver si alguien puede confirmar si se ve la presentación. Hermanos, ¿alguien puede dar lectura? ¿Se ve o no se ve en la pantalla? Instruyendo a los discípulos, parte 2. Muy bien, gracias, hermana. Entonces ahí está el título, hermanos, de la lección para esta semana. Eh, Instruyendo a los discípulos es la parte número 2, ¿no? Instruyendo, ¿no? La palabra instruyendo a los discípulos, ¿no? O sea, a los que le siguen al Señor, ¿no? Muy bien. Eh, Voy a pedir que participen, hermanos, que hagan preguntas, comentarios respecto a esta lección. Hay dos materiales en esta mañana, ¿no? Esto lo que hace el hermano Sergio Fustero, hace un resumen de la lección, ¿no? Está en el internet, ¿no? Y él se adelanta ya, ¿no? Casi todas las lecciones de este trimestre ya están ahí puestos en el internet como resumen, ¿no? Y nosotros tomamos esto, ¿no? Para guiarnos, ¿no? Y repasar nuestra lección. Por otra parte, hermanos, el folleto de escuela sabática también, pues, ¿no? Tiene un breve resumen y ahí nos indica el día viernes, ¿no? Hoy es viernes 23 de agosto, hermanos. Viernes 23 de agosto, hermanos, recuerden que estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, ¿no? Estamos en el capítulo, llegando al capítulo 10, ¿no es cierto, hermanos? Y para este día el título es para estudiar y meditar, ¿no? Y hay un comentario ahí siempre, ¿no? Ahora, si desean preguntar con toda libertad, hermanos, pregunten, ¿no? Pregunten, ¿ya? Y pues comenten también, ¿no? Entonces aquí nos sugiere que leamos los capítulos titulados, dice, dejen que los niños vengan a mí. Y otro capítulo es dice aquí, una sola cosa te falta. Esto está aquí, hay un libro, el libro es El deseado de todas las gentes, escrito por la hermana Elena G. de White. Entonces son comentarios que se hace de estos temas, ¿no? De estos temas que hemos estudiado en esta semana. Y justamente vamos a ver aquí algunos comentarios de esta lección de escuela sabática, una manera de resumen, hermanos, ¿no? Y, y dice aquí, hermanos, ¿no? Jesús dice, siempre amó a los niños. ¿Qué les parece, hermanos? Jesús siempre amó a los niños. Eh, en nosotros como cristianos, ojalá que se diga también, ¿no? Que nosotros también amamos, ¿no? A los niños, ¿no? Amamos a los niños. Dice aquí, aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero y sin afectación. Es verdad, hermanos, que los niños tienen un amor sincero y no tienen afectación, ¿no? No hay hipocresía, ¿no? En lo que ellos sienten, ¿no? Y lo manifiestan todo, ¿no? La agradecida alabanza de sus labios puros, hermanos, de los niños, era música, pues, para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Cuando uno crece, hermanos, y deja esa sinceridad, ¿no? De lo que es niño, y entonces empieza a generar por la educación en este mundo también, hermanos, a ser hipócrita, a ser astuto, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces ya uno no muestra con sinceridad lo que es, sino escondemos, diremos todos, ¿no es cierto? Entonces suele suceder eso, hermanos, ¿no? Y entonces hay una tremenda diferencia entre lo que es un niño y lo que es un adulto, ¿no? Lo que es un adulto. Lógicamente el Señor Jesús dice que debemos ser como los niños, sinceros, ¿no? No vivir de apariencias nada más, ¿no? O aparentar, ¿no? Donde quiera que fuera el Salvador, hermanos, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos
le granjeaban el amor y la confianza de los niños, ¿no? Entonces el Señor Jesús en su carácter tenía modales amables, ¿no? Era bondadoso, le granjeaban el amor, pues que claro, él, ¿no? Dios es la fuente de amor, así que como humano, en relación con su Padre, reflejaba pues ese amor y la confianza también ahí, ¿no? Hacia los niños. Es importante, hermanos, acá, por ejemplo, em, el hecho, ¿no? De que el Señor Jesús, viendo a las personas, por muy pecadoras que sean, por muy, que estén sumidos en el pecado, hermanos, Él trataba con mucho amor, ¿no? Tenía paciencia y tiene hoy intercediendo por nosotros el Señor Jesús. Él nos está viendo y tiene mucha paciencia con nosotros, por muy pecadores que seamos, y hay un trato de amor con nosotros. Y eso es lo que nos atrae hacia Él, pues, hermanos, ¿no? Porque Él no nos condena, no nos juzga, ¿no? Sino más al contrario, nos llama para que Él pueda cambiarnos, ¿no? Él dice, deja tu carga en mí, ¿no? Ven, acércate, vamos a arreglar cuentas. Si tus pecados fueran negros, rojos, ¿no? Como el carmesí, bueno, yo lo voy a emblanquecer como blanca lana. Entonces, pero nosotros, pues, viendo ese amor, nos acercamos a Él y Él hace ese trabajo, ¿no? De transformarnos para que seamos como Él. Y los que, como el joven príncipe, hermanos, joven príncipe, ocupaban pues altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo, ¿no? Entonces, este tema hemos estudiado en esta semana del joven rico, ¿no? El joven príncipe, ¿no? Y tenía puestos importantísimos, ¿no? Y tenía grandes posesiones, mucha riqueza, ¿no, hermanos? Pero cuando él, sus intereses también era tener la vida eterna, vemos, hermanos, que el Señor Jesús le dice, ¿no? Que venda todas sus cosas, o sea, que priorice, ¿no? Si quiere la vida eterna, priorice el reino de Dios, esto es, que pueda ser discípulo del Señor Jesús, ¿no? Tomar su cruz y seguirle y renunciar a las prioridades que tenía, ¿no? Que era la riqueza, ¿no? Hay tantas cosas que pueden ser prioritarios en nuestra vida, hermanos, y eso podría estar obstaculizando para acercarnos al Señor y justamente el Señor toca ese punto. Pero esta es la regla de conducta, pues, para todos, dicen los que quieran llegar a ser sus discípulos, hermanos. Entonces, hermanos, hay algo que es prioritario en nuestra vida, pero de repente esa prioridad no es el reino de Dios, no es Jesús. Entonces, justamente cuando nos relacionamos con Dios a través de su palabra, entonces nos hace ver que cambiar de prioridad, ¿no? Entonces, que sea el reino de Dios y Jesús lo primero, Hermanito, ¿no? Sí, hermana, sí, ¿alguna pregunta? buenos días, hermanitos, Bendito. buenos días con todos. Eh, Cuando nos dice Jesús que debemos ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, ¿no? ¿Cómo es un niño, hermanito? Un niño es un pedacito, un niño, ¿no? Un pequeñito, ¿no? Es todo amor, como dice en la lección, toda bondad. Ese niño, digamos, pelea con su amiguito, de repente no se empujan o no se pelean, pero este niño no guarda rencor en su corazón, ¿no? Contra el otro niño, sino pasa unos minutos y se pone a jugar, ¿no? Se pone a jugar y se olvidó que había peleado con su amiguito, con su hermanito, de repente, ¿no? Y este niño no guarda rencor, no tiene envidia, ¿no? Hacia los otros niños, ¿no? Entonces, por eso Dios hace una comparación de que nosotros tenemos que ser como los niños para entrar en el reino de los cielos. Hermanito, amén. Amén, hermanito.
Amén, 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 hermanos. Sí puede ser como los niños, ¿no, hermanos? Ya estábamos comentando justamente eso, ¿no? Continuamos con este comentario, ¿no? Que hace en el día viernes en nuestro folleto Escuela Sabática. Dice, no puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia, ¿no? O sea, ¿quién quiere llegar a ser discípulo del Señor? Entonces, lo mínimo, ¿no? Para ser discípulos del Señor Jesús es ser obediente, ¿no? Humilde y como consecuencia, ¿no? Obediente, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? La entrega del yo, hermanos, la entrega del yo, de nuestro yo, hermanos, es la sustancia de, de las enseñanzas de Cristo. O sea, es una entrega del yo, ¿no? De nosotros completamente, ¿no? Con frecuencia es presentada, pues, y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de esas cosas que, si las conserva, desmoralizarían todo el ser, pues no, hermano. Sí, pues hermanos, es una lucha que hay en el ser humano, el yo, ¿no? Que a veces quiere prevalecer y cometemos los más grandes errores en nuestra vida por nuestro yo, pues hermano. Seguramente tú, hermano, hermana que estás en esta sala, si has tenido algunas dificultades, ¿no? ¿No? En la vida y los terribles dificultades de repente es justamente por el yo, ¿no? A veces no dejamos de ser humildes y queremos hacer las cosas, ¿no? Y sabemos que debemos orar, no, ¿qué oración ni qué oración? Estoy apurado, tengo que resolver este problema. Y justamente es ahí cuando cometemos los más grandes errores de nuestra vida, ¿no? A veces creemos porque sabemos algo o tenemos algo, pensamos que nosotros podemos mandar a otras personas que no tienen o que no saben, y entonces es ahí donde cometemos los grandes errores, hermanos. Las puertas del cielo se cierran completamente para nosotros, ¿no? Por querer, o sea, sentirse, por hacer prevalecer el yo, ¿no? El yo, nuestro yo, ¿no? Entonces, eso es importante, entonces, hermanos, como comenta aquí, hermanos, dejar ese yo, ¿no? Rendirlo completamente, como dice, la entrega del yo, entregar ese yo, o sea, entonces al Señor Jesús, es la sustancia, es la base, hermanos, de las enseñanzas de Cristo. O sea, a final de cuentas, hermanos, el problema que hay en este mundo es que el hombre no se ha separado de Dios y ha hecho resaltar su yo, no el yo. El hombre se cree Dios. Es así como Lucifer, hermanos, pues se separó de su creador. Él era humilde, obediente, sabio, inteligente, todo. Pero al separarse, hermanos, se corrompió. Entonces prevaleció su yo. Quiso ser como Dios. Y esa misma idea implantó, ¿no? Con engaños en Adán y Eva, que cayeron también, ¿no? Y todos nos hemos vuelto de esa manera, ¿no? Y es una lucha hoy en día, ¿no? Contra el yo. El enemigo sigue trabajando todavía a través de todos los medios para que el hombre haga prevalecer siempre su yo, ¿no? Pero el Evangelio a través de Jesús, hermanos, nos hace ver que Él siendo Dios viene a esta tierra y no hace prevalecer, yo soy Dios, así que vengan, adórenme, no, no, sino yo he venido a servir, no a que me sirvan, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que es la enseñanza, ¿no? Que nos da. Entonces, la entrega del yo, hermanos, es la sustancia, es la base de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hay preguntas, hermanos, para este día viernes, dice, aquí empezamos, dice, ¿de qué maneras puedes ayudar a los niños y a los jóvenes a estar conectados con Cristo y con la congregación de la iglesia? Es una pregunta que alguien puede responder. Específicamente la pregunta, hermanos, ¿de qué maneras puedes ayudar a los niños y a los jóvenes a estar conectados con Cristo y con la congregación de la iglesia? De la iglesia. ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? A ver, ayuden hermanos respondiendo esa pregunta. ¿De qué maneras, hermanos, podemos ayudar pues a los niños y a los jóvenes
para estar conectados con Cristo y con la congregación de la iglesia, hermanos. ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? Por favor, hermanos, participen. Alguien tiene esa experiencia de repente de que en su iglesia hay bastantes niños y jóvenes. ¿Cómo están trabajando ahí en tu grupo, hermano, en tu iglesia que tiene niños y jóvenes? ¿Cómo están trabajando, hermanos? Eso sería bueno escuchar para que otros, los que de repente no tenemos niños en nuestro grupo, no tenemos jóvenes, de repente hay algo que nos falta hacer, hermanos. Pues comparten, hermanos, vuestro testimonio. ¿Qué están haciendo? ¿No? O cómo debemos ayudar, pues entonces a los niños y jóvenes también, para que estén siempre con Cristo y dentro de la iglesia, ¿no? A ver si alguien recuerda, puede compartir su testimonio. Hay más preguntas, hermanos. A menudo escuchamos a algunas personas decir que no les interesa el dinero, ¿no? Escuchamos decir, seguramente, no, hay gente, no, a mí no me interesa el dinero. Eso aquí nos dice, eso no es cierto, eso no es cierto. Miren, aquí está haciendo ese comentario, eso no es cierto, dice. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? A todos, dice, les interesa el dinero y no hay nada de malo en ello. Bueno, y a todos, dicen, nos interesa el dinero y no hay nada malo en ello. Entonces, ¿dónde está el problema? Vamos a ver. Pregunta, ¿cuál puede entonces ser el problema con el dinero? ¿Y por qué deberían los cristianos fieles, por qué deberían los cristianos fieles, ya sean pobres o ricos, ser cuidadosos con la manera en que se relacionan con él, o sea, con el dinero, ¿no? Entonces, es una pregunta, hermanos. Si alguien quiere responder esta pregunta, hermanos, pues responda, ¿no? Ya, la relación que tenemos con el dinero, ¿no? De hecho, todos creo que necesitamos siempre dinero para, ¿no? Comprar las cosas, la comida, la ropa, o para hacer algunas cosas, para ir de un a otro lugar, de repente en el carro, para pagar el pasaje. Necesitamos pues siempre de dinero, ¿no? Y nos relacionamos con el dinero, pues hermanos. Entonces, no es malo en sí el dinero, hermanos, pero ¿qué cosa es lo malo? Pues no, aquí hemos estudiado en esta semana, ¿no? Lo malo, ¿qué cosa es? Y ahí está la pregunta, hermanos. No, hemos hablado de las riquezas, ¿no? No necesariamente también el dinero, sino puede ser también otras cosas, los cuales pueden ser riqueza para una persona. Y una segunda pregunta aquí, o la segunda dice aquí, si Jesús te preguntara, a ver, hermanos, si Jesús nos preguntara, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Tú qué le dirías, hermano? Si el Señor, así como al ciego, ¿no? Eh, le preguntó, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo responderías tú, hermano? ¿Ya? Y la tercera pregunta, hermanos, vayan pensando, hermanos, quieren responder cualquier pregunta, respondan. Reflexiona, dicen las palabras de Jesús en Marcos 10, 43 al 45. ¿Qué significa vivir así? Como dice el Señor Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir, dice, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a servir en lugar de ser servidos? A ver, hermanos, esta pregunta es importantísima. ¿Cómo aprendemos a servir? ¿Cómo? A ver, alguien que tiene su testimonio, de repente no era ese, ¿no? Nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestro estilo de vida, no sé, no era servir, sino queríamos que nos sirvan, pero hemos ido reflexionando y entonces nos vamos dando cuenta, ¿no? De que hay que servir. ¿Y cómo es que podemos aprender a servir en lugar de ser servidos? Esa es la pregunta, hermanos, que alguien quiere responder. ¿Qué significa estos en relación con la manera en que vivimos e interactuamos con otros? ¿Qué significa esto? Dice, hermanos, esto de servir en relación pues con la manera en que vivimos o interactuamos con otros, como nuestra relación, hermanos, con nuestros vecinos o la familia, respecto a eso del servicio, ¿no? Esas son preguntas que se nos está haciendo en base a la lección que hemos estudiado en esta semana, hermano. A ver, hermanos, puntualmente alguien pudiera testificar. Hermanito,
Sí, hermana, por Eh, favor, a ver si pueda ah, responder ¿de la qué, pregunta. dice, de qué manera puedes ayudar a los niños? Dice, ¿no? Y a los jóvenes. Mm, Yo realmente tengo muy bonitos recuerdos cuando era jovencita, ¿no? Yo participaba en la iglesia de Pardo y yo era también una de las maestras de allí que participaba con los niños. A mí me encantan los niños y estaba con los niños allí. Y hay algunas hermanas ahora, después de muchos años, ¿no? Una hermanita Juanita en la iglesia Pardo me dice, profesora, me dice, ¿no? Con qué cariño la hermana. Yo cuando era niña, tú siempre me enseñabas cada sábado, dice. Qué hermoso recuerdo, ¿no, hermanitos? Entonces, amén, amén, hermana. yo en mi casa, hermanito, perdón, yo en mi casa organizaba reuniones, ¿no? Organizaba, digamos, un día. Era de repente viernes o domingo, sábado, no sé. Y juntaba a todos los vecinos, a los niños, a mis vecinitos, ¿no? Les llamaba, les decía, vengan, vamos a tomar una chocolatada, va a ver, así. Y también vamos a pasar películas. Creo que en esa vez pasábamos películas, ¿no? Y cada noche, hermanitos, yo les hacía estudiar la fe de Jesús. Cantamos, ¿no? Oramos, les enseñaba a los niños y les invitaba el chocolate. Y a ellos les encantaba, creo que además venían por comer. Bueno, pero escuchaba, de ese grupo de mis vecinos se bautizaron dos niños, ¿no? Una niña, y dos niñas mujercitas. Y así, ahora, cuando iba a la iglesia de tío Gedeones, yo me llevaba a todos estos niños a la iglesia. Trataba de decir a sus padres que le den permiso para que yo les lleve, porque algunos padres también desconfiaban, ¿no? Entonces, pero yo les llevaba como cinco, ocho, a los vecinos de atrás también habían niños, a ellos también les llevaba a la iglesia. Y realmente entonces, de qué manera, dice, no puedes ayudar a los niños? Haciendo esas reuniones, ¿no? Y llevando también a la iglesia para que asistan al culto de niños. Y no solo eso, sino también regalando revistas, ¿no? Para que ellos puedan leer así para niños. Y también, por ejemplo, perdón, hermanito, bueno, hasta ahí nomás, hermanita. Entonces, amén, hermanito, amén, Amén, amén. amén. Muy bien, hermana. Gracias, gracias por su testimonio, hermanita. Entonces, ahí está, hermanos, la forma como podemos nosotros relacionar a los niños con Dios y también con la iglesia, hermanos. Sí, pues, hermanos, es Hermano, justo interesante. Sí, sí, hermano. A ver, ¿qué otras cosas más, hermano? A ver, la relación con los... muy Ajá. bueno la participación de nuestra hermana Rosita. Yo sé que cada uno tenemos experiencias y compartimos. Es lindo aprender de experiencias. Nuestro Señor Jesús contaba historias, siempre está contando a manera de parábola. En todo lugar, en todo momento podemos hacer cosas bonitas. Yo recuerdo un verano pasé por Los Vilos con un amigo llamado, un hermano de la iglesia llamado Carlos. Y dos módulos armamos con permiso de la municipalidad ahí en el puerto. No es puerto, en realidad es un lugar donde pesca, zona costera. Y en una zona donde era como un mercado, vendían peces, comida, de todo. Y ahí nos colocamos y nos ha ido bien. Pero en las mañanitas, a las 9 de la mañana, sí, aparecía siempre un borrachito. Cada día aparecía un borrachito. Todo sucio, con la barba crecida. Un borrachito y se paraba a nuestro lado allí. Y, y hicimos planes. ¿Por qué no lo bañamos, lo cambiamos, lo hacemos de nuevo? Y nos pusimos de acuerdo. Y la Biblia dice, cuando tú te pones de acuerdo de alguna cosa, no, Dios va a bendecir ese acuerdo. Entonces, al día siguiente apareció justo a la misma hora. Le invitamos, ¿te gustaría cambiarte con ropa limpiecito, bañarte con agua calientito? ¿Te gustaría? Uy, me gustaría, dice, todavía no estaba borracho ese momento.
y ya teníamos todo preparado. Había un lugarcito donde había agua calientita, le bañamos su ropa, lo metíamos a la basura. Justamente en ese momento aparece un carro que vende ropa americana barato. Compramos zapatos, ropa, de todo completito. Le cambiamos limpio, luego le mandamos a cortar su pelo, lo rasuramos limpiecito. Y era un jovencito, qué elegante se veía. Pero la gente de alrededor nos estaban mirando todo lo que estábamos haciendo. Resulta que de un momento a otro aparece uno y otra persona trayendo empanadas salteñas, rico, ¿no? ¿Y cuánto es? No, no, es un regalo para ustedes porque es una cosa linda lo que están ustedes haciendo. Nos decían y nos llegaban premios. Y el sábado cada uno de esas personas venían con sus niños, llévenlo a mis hijitos a vuestra iglesia, por favor. Y como gallina y atrás pollos, venían más de 10 niños detrás de nosotros, íbamos a la iglesia. Cuando tú haces alguna cosa bonita, el mundo te está mirando y el mundo quiere que sus hijos también aprendan de Jesús. Eso es muy bonito. Amén, 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 hermanos. Muy bien, Buenos ahí días, están, ¿no? hermano. Yo Ah, recuerdo también, hermano, buenos días, que la buen día, hermano. iglesia aquí en Chile preparaba muchos pretrimestrales. Parece que eso se ha perdido con la pandemia, no sé si seguirá. Y yo crecí junto a mi hija cuando el hermano Marcelino me dio estudio bíblico. Yo comencé como guardatemplo en la iglesia de Miraflores y ahí preparaban pretrimestral. Yo no sabía nada. Y cuando me nombraron, ¿quieres ser maestra de niños? Ya, bueno, yo no soy de tener mucha paciencia. Y ahí fui creciendo mi hija como infante, después intermediario, después primario, después intermediario y así. Y cada trimestre yo era infaltable, era infaltable. Entonces teníamos una guía maestra que hasta ahora se tiene, en la cual, por ejemplo, presentamos eh, eh, en la roca y en la arena. Yo me acuerdo que les hablaba de eso, ¿no? Y con figuras en la guía maestra nos presentaban, por ejemplo, hacer una casita, dos baldes, juntaba así una tina grande, una casita donde eh, eh, pusiera un ladrillo y una casa, y el otro balde construyera una casa sobre una arena, y así visualmente se ilustraba a los niños también, les hablaba de los diezmos, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las hijas de la hermana Mónica me dice, uy, hermana, no sabía esto de los diezmos, que así tenía que hacer la 10ª parte. Bueno, ocupaba yo la pizarra, ocupaba ilustraciones, y así fui creciendo. Mi hija también participaba mucho, ella cantaba, y era muy, muy hermoso, hermosos recuerdos tengo, ¿no? De eso. Amén, Pero siempre hermano. me acuerdo del comentario de la hermanita que me dice, uy, hermana, así se sacaban los diezmos, me decía, porque cuando les hablaba la 10ª parte del remanente y todo eso. Es muy Amén. importante que espero que sigan estos programas en Perú, no sé si se dan, de los pretrimestrales, preparando a las maestras para instruir a los niños. Gracias. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos. Ahora, por el tiempo, hermanos, vamos a ver la presentación de nuestro hermano Fustero, este resumen de la lección, ya que nos ayude a recordar. Y, hermanos, acá también sería bueno, hermanos, las preguntas. Como ya hemos estudiado en la semana, ahora sería bueno preguntas, ¿no? Que haya, ¿por qué esto? Porque yo estoy en esta situación. Por ejemplo, hemos hablado del matrimonio, por ejemplo. Y alguien puede preguntar, pero yo estoy en esta situación y cómo resuelvo mi problema. De repente uno tiene, hoy en día no hay problema, pero hay principios que hemos... Una Sí, 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 preguntita. hermano, Eh, Raúl. hermanos, se ha tocado en esta semana, como todas las semanas, todas las mañanas, siempre, cada lección es importante. Pero hasta donde yo había entendido que el joven rico había guardado desde su niñez los mandamientos de Dios. Y esta semana hemos visto que realmente no había guardado los mandamientos de Dios. Pensaba que estaba guardando, pero no había guardado, hermano. Necesito de repente una reflexión más, hermano. ¿Por qué no ha guardado los 10 mandamientos? ¿Y cómo es que se ha descubierto que no había guardado los 10 mandamientos, hermano?
Muy bien, gracias hermano Raúl por la pregunta. Sí, pues hermanos, hoy en día hay ese conflicto, ¿no, hermanos? En este mundo cristiano, hermanos, hay ese conflicto. Y lo hubo pues en ese tiempo también que estaba el Señor Jesucristo, hermanos. Supuestamente los judíos, hermanos, el pueblo de Dios estaba guardando pues los 10 mandamientos, ¿no? Estaba guardando los mandamientos de Dios, pero en el fondo no estaban guardándolo, ¿no? Como pueblo, porque ellos tenían ese espíritu, por ejemplo, de matar a Jesús. Y ese espíritu de matar es de Satanás, es pecado. El mandamiento dice no matarás, ¿no? Pero ellos guardaban legalmente, diremos, los mandamientos de Dios, como quien gana no, un salario o un beneficio, ¿no? De que estoy haciendo tal cosa y quiero la vida eterna porque estoy obedeciendo. Legalmente estaban haciéndolo eso y eso es imposible, pues, ¿no? Entonces nadie puede ganar la salvación, ¿no? Por obedecer los mandamientos de Dios. Pero esa es la idea que aún persiste, ¿no? Y muchos podrían estar así con esa mentalidad, ¿no? De que voy a obedecer para entrar en el reino de Dios. Eso es falso, ¿no, hermanos? No se gana la salvación obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces alguien puede preguntar, entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo? Simplemente creyendo en Jesús, ¿no? Simplemente creyendo en Jesús, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? ¿No? Que de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque Jesús, hermanos, lo que el hombre no podía hacer era eso justamente, pues no, eh, alcanzar esa salvación obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque ya pues todos hemos pecado, hermanos. No hay un ser humano que no haya pecado. Entonces, a excepción del Señor Jesucristo, ¿no? Que él sí no pecó. Bueno, en este caso, hermanos, la salvación es un regalo, ¿no? Es un regalo. eh, y, y, y entonces cuando uno acepta el reino de Dios o a Jesús, entonces, ¿qué pasa? Dios nos justifica, nos perdona y también nos regala la vida eterna porque está en su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Qué Entonces, significa, hermano? ¿Qué qué? significa Ah, cuando ah. termina el diálogo con el Señor Jesús? Dice el joven, ¿qué hace? Se va triste, ¿no? Se retira triste. Y con eso, ¿qué mandamiento está rompiendo, hermano? Bueno, en realidad, hermanos, lo que diría, ¿no? Que es el joven rico, prácticamente lo que está pasando es que ningún mandamiento está obedeciendo, pues el joven rico, y cualquier ser humano, y aún nosotros, no, si no estamos con Jesús, o no con el Espíritu Santo. Entonces, es imposible que alguna persona obedezca como Dios dice, pues, ¿no? Entonces, no es un asunto de obedecer, me impongo, ¿no? Me obligo yo para obedecer, ya tengo que ir al sábado, aunque sea renegando, voy a ir aunque sea peleándome. Entonces, y eso no sirve, pues, hermanos, ¿no? La obediencia tiene que ser un resultado, hermanos, del amor hacia Dios, porque uno ama o porque es hijo de Dios, uno es consciente de eso. Entonces, pues, y el amor de Dios está en uno, entonces lo hace con mucho amor, guarda el sábado con amor y todo, ¿no? No, a todos los mandamientos lo guarda así, pues, ¿no? Entonces el joven rico, pues, prácticamente él estaba guardando los mandamientos de Dios de una forma legal, que eso no vale, ¿no? Eso no tiene ningún, o sea, no sirve, pues, ¿no? Entonces, lo importante es aquí, hermanos, de que, como Jesús dice, ¿no? Si tú me amas, o sea, la causa para obedecer también dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Porque sin amor se puede obedecer por los mandamientos de Dios legalmente como el joven rico, pero en el fondo no está pues obedeciendo, ¿no? Legalmente sí, de repente, ¿no? Y aún se han aumentado muchas otras leyes más. Entonces, ahora, el hecho de que un hijo ya está salvo porque tiene a Jesús en su corazón, mientras Jesús está en el corazón, tiene uno vida eterna. Entonces, pues, esa obediencia es una consecuencia, ¿no? De que es el estilo de vida de un cristiano, ¿no?
El primer es, mandamiento dice, hermano, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses delante de claro, mí. Entonces, el joven rico, su Dios era pues sus riquezas, sus posiciones. Entonces, con eso ya estaba empezando a romper todos los mandamientos, hermano. claro, claro. O sea, claro, o sea, eh, específicamente, pues, hermanos, el primer mandamiento nos está diciéndonos que nuestra prioridad, nuestro blanco, nuestra meta debe ser, pues, no el Señor Jesús o el reino de Dios, ¿no? Y, y pues, pero la prioridad en el joven rico era, pues, no sus riquezas. Y todos los seres humanos tenemos prioridades, pues, hermanos. Podemos estar hablando acerca de Jesús, pero de repente él no es nuestra prioridad. Podemos predicar, no sé, bonito y todas esas cosas, ¿no? Pero realmente uno tiene que reflexionar, ¿qué es para mí primero? Si el Señor es primero, entonces todo lo que hago va en esa dirección. Mis decisiones van en la dirección de los deseos de mi Señor, diría así, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces va en esa dirección. Pero si mi prioridad es la riqueza, entonces todas mis decisiones van en esa dirección, incluso la religión, y Jesús simplemente es un complemento. Cuando lo necesite, lo llamo a Jesús, o cuando estoy enfermo, o cuando estoy en quiebra en mi negocio, ahí es donde yo necesito a Jesús. Pero mi prioridad es la riqueza, mi Dios es la riqueza. O no solamente el dinero, puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser la televisión, el internet, el celular, puede ser el amigo, la amiga, los hijos o la familia, no sé. Pero algo en la vida del ser humano es prioritario, hermanos, prioritario. Y entonces, y estamos trabajando, estamos haciendo nuestra vida en base a esa prioridad. Nos desenvolvemos en base a eso, ¿no? Todas nuestras decisiones que tomamos es para lograr eso que es prioritario en nuestra vida, pues, hermanos. Si es el reino de Dios nuestra prioridad, entonces todo está dirigido en eso, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestros proyectos también está en base a que Él es el que está dirigiendo todo, ¿no? Para su honra y su gloria. Bueno, estoy tratando de generalizar, hermanos, para no especificar en un solo mandamiento, ¿no? Sino en todos los mandamientos, porque el problema nuestro no necesariamente puede ser el problema que tenía este joven rico, ¿no? Aunque en forma general lo hemos descrito que su prioridad cuando no era Jesús o su reino o seguirle, ser discípulo, pues su prioridad era, pues, no, la riqueza de este mundo, sus decisiones iban en esa dirección, ¿no? Y guardar los mandamientos también para lograr su riqueza, pues, ¿no? Y es así, mucha gente utiliza todo lo que se conoce de la Biblia, por ejemplo, en las universidades también se estudia, por ejemplo, de que hay que ser siervo, hay que ser servidor, el cliente es lo primero, bueno, todo eso se enseña no para seguir a Jesús como discípulo, sino para ganar más plata, ¿no? Todas las cosas que dice ahí en la palabra de Dios, la gente lo utiliza, ¿no? Pero con otra prioridad, pues, ¿no? Con otra prioridad. Por ejemplo, las propagandas que hacen las empresas, eso está en la Biblia, hermanos, ¿no? Jesús dice, a tus hijos enseñarás en la mañana y pondrás en las paredes mis mandamientos, así. ¿Para qué? Para que tenga éxito, ¿no? En la vida cristiana, ¿no? Esté programado el hijo para ser un hijo de Dios. Pero el mundo lo toma eso, entonces hace su propaganda, pega en las paredes, en todo, en la televisión por acá, paga millonadas, ¿verdad? Y esa propaganda, hermanos, entra pues en el subconsciente del ser humano y compra esas cosas, por más que no sean útiles o por más que sea veneno, compra pues eso por la propaganda. Entonces lo utiliza pues la gente por esas prioridades que cada uno tiene. Ahora la pregunta es, hermano Raúl, hermano que estamos aquí en la sala, ¿qué es tu prioridad? Pues, ¿no? Y en base a esa prioridad uno hace las cosas, toma decisiones, ¿no? Si es Jesús, amén, hermanos, ¿no? Si es el reino de Dios, entonces, amén, ¿no? Bueno, bien, la pregunta es importante, hermanos, así para poder reflexionar y pensar cada uno, ¿no? ¿Qué es nuestra prioridad? Pero aquí nuestro hermano, voy a ver lo que dice nuestro hermano, ¿no? Su comentario. Todos anhelaban la llegada del reino, pues ahí los discípulos y la gente, o los judíos sobre todo, sabían que Jesús iba, el Mesías iba a venir, pues, ¿no?
pero hermanos, comprendían realmente lo que esto significaba. Entonces, hermanos, ahí se ve que no realmente no estaban comprendiendo cabalmente, ¿no? Lo que ellos estaban esperando, ¿no? El reino de Jesús había venido a establecer, dice aquí, el reino que Jesús había venido a establecer, hermanos, era totalmente diferente al que ellos esperaban. Pues ellos esperaban un rey terrenal que gobierne, así como un político, ¿no? Que va a ser el presidente, hay que hacer campaña política. Entonces, los discípulos también como que subieran así a la campaña, ¿no? Como política, para que ellos también estén pues, ahí, ¿no? Como ministros, así más o menos, ¿no? Comparando con lo que sucede. Pensaban que así era, ¿no? El Mesías que iba a venir y a hacer eso, ¿no? Entonces, ese es su pensamiento, pero no era así, pues, hermanos, la Biblia no estaba enseñando así, ¿no? Entonces, eh, mientras se aproximaba cada vez más a Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Jesús instruía, pues, a sus discípulos acerca de cómo deben vivir y pensar los ciudadanos del reino. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿no? eh, está yendo a Jerusalén y el propósito, el objetivo por el cual viene, no es para ser un rey terrenal, sino, hermanos, él viene para dar su vida por nosotros, para salvarnos, ¿no? Para pagar por nuestros pecados. Eso es lo que debían ellos haber sabido, ¿no? Pero no entendían eso, hermanos, ¿no? Que pasaban por alto repetía el Señor Jesucristo eso, que Él había venido para morir, iba a morir y resucitar al tercer día, pues, hermanos, ¿no? Pero en medio de todo eso Jesús instruía, discipulaba, y es la lección de esta semana y la semana anterior también, que toda circunstancia utilizaba el Señor para enseñar, para dar una lección. Se enfocó en enseñar, pues, a sus discípulos cómo liderar, hermanos, la iglesia que pronto se fundaría, y ahí está, ¿no, hermanos? Tres cosas que anota aquí: servicio, tolerancia y amor, hermanos, ¿no? Entonces, como prioridad para el discípulo es servir, hermanos, ¿no? Un discípulo lo que hace es servir, ¿no? Dos, ser tolerantes, y el tercero que le ha puesto aquí es el amor, ¿no? Entonces, la lección de escuela sabática, hermanos, lo resume nuestro hermano en varias partes. Una primera parte, instrucción sobre el matrimonio. Ya decíamos, preguntas sobre matrimonio. Hagan, hermanos. Instrucción sobre la infancia. Ahí, hemos visto acerca de cómo tratar a los niños, ¿no? Y qué lecciones obtenemos de eso, ¿no? Hagan preguntas de eso también, hermanos. No seamos prácticos ya ahora, en resumen. Instrucciones sobre las prioridades, justo de lo que ya Raúl preguntó acerca de justamente su prioridad del joven rico, era pues la riqueza, amaba más la riqueza que a Dios, y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Entonces, él decía que obedecía los mandamientos, ¿no? Pero en el fondo, no, pues, él, no, porque su obediencia estaba en base a otra prioridad, no la correcta. Instrucciones sobre el liderazgo. También, hermanos, hagamos preguntas sobre el liderazgo, ¿no? ¿Soy un líder anciano de iglesia o soy director de escuela sabática, no sé, diácono? Entonces, instrucciones, ¿no? Sobre el liderazgo. Llevar a la práctica, ¿no? A nuestra realidad, ¿no? Y que en ese tiempo también, pues ahí está la lección. Y finalmente, las instrucciones sobre su misión, hermanos, ¿no? ¿Cuál es la misión, pues, hermanos, ¿no? Así lo resume nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? Y lo desarrolla, pues, hermanos, ¿no? Y en primer lugar, las instrucciones sobre el matrimonio. Y el texto que utiliza está en Marcos 19, dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué dice, hermanos? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bueno, son principios, hermanos, son principios que parecen cosas tan duras, hermanos, duras, porque la gente al escuchar el mensaje del Señor, entonces decía, pues, entonces así no conviene casarse, dice, entonces la gente se le dejaba a Jesús, ¿ah? Hasta los discípulos tenían esa tendencia de dejarlo pues a Jesús porque decía, por ejemplo, este principio, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ¿no? Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, respecto al divorcio, por ejemplo,
divorciarse, separarse, pues, o dar carta de divorcio y todas esas cosas, que es que el hombre hace eso, ¿no? El esposo y el esposo dice, ya nos vamos a separar, no nos entendemos, no nos comprendemos, ya. Bueno, pero eso no está en la mente del Señor por principio. Al crear al ser humano, no hay eso en la cabeza de Dios, ¿no? No hay eso. Pero parece tan duro porque en este mundo que vivimos, uno vive, hasta hombre con hombre se casa, se consiente todo, pues. Y uno quiere vivir en base a eso, lo que el mundo dice, y no a los principios. Por eso también, pero le cuestionan a Jesús y le dicen, ¿pero por qué? Moisés dio carta de divorcio. A ver, ¿por qué Moisés sí permitió? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Le preguntan a Jesús y el Señor Jesús dice, pues no, es que eso ha dicho o Dios ha permitido por la dureza de vuestro corazón. O sea, aquí Dios nos deja en libertad, hermano. Si tú quieres, te puedes divorciar, pero lo original es que uno no tiene que divorciarse, ¿no? Claro, uno de repente es lastimado, de repente el esposo le quiere matar, o sea, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la Biblia frente a eso, no, hermanos? Entonces, el consejo es de que, pues, se separe, ¿no? Pero que no que no se vuelva a casar, así dice la Biblia, ¿no? Entonces, incluso Dios dice en su palabra también que esa gente que está mal, ese esposo abusivo o la esposa abusiva también, y ya, entonces debe estar pues en la cárcel. La Biblia dice que Dios dice, yo he puesto a los policías, ¿no? Dios dice a las autoridades para que castiguen a ese esposo o a esa esposa mala, lo castiguen, ¿no? Para eso, para que haga lo que es justo, ¿no? Que sean castigados. O sea, y sabemos que también por la palabra de Dios, hermanos, que Dios trata de restaurar. No importa que una persona se haya apartado, se haya pervertido, ¿no? En todo el sentido de la palabra, pero bajo el amor de Dios, esa persona puede humillarse, reconocer su pecado y pues encontrar el perdón de Dios. Como vemos, hermanos, ¿no? Raab, la ramera, que por la fe que tuvo en Dios, su vida cambió, dejó de ser ramera y fue una mujer santa, pues que por esa descendencia de Raab, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué privilegio, hermanos, qué privilegio. ¿Quién era Ruth? La moabita, también de un pueblo pagano y todo, ¿no? Pero ella, por la fe que tenía, se une al pueblo de Dios y a través de esa línea de Ruth también, ¿no? Viene nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Hermanos, y así vamos a ver, ¿no? Mucha gente, incluso David mismo, ¿no? Que cometió ese pecado de adulterio, ¿no? Cayó en la tentación, ¿no? Y mató, y fue asesino, ¿no? Al esposo, se quedó con la mujer. Dios es verdad que le permite, pero las consecuencias los tuvo que sufrir David, pero se arrepintió, ¿no? Y Dios le perdonó. O sea, Dios es grande y misericordia, está dispuesto a perdonarnos, a corregirnos, pero ya no para volver a hacer la misma cosa, pues hermanos, como está haciendo los hombres, ¿no? Se casa aquí, se divorcia, después otra vez se pelea, se separa, se casa con otra persona, y en ese cuento está, pues hermanos, así haciendo el ser humano en esta tierra. Y haciendo lo que le gusta, pues despierta de repente queriendo ser mujer, y entonces hay leyes que ya el humano dice, bueno, ya, entonces hay que respetarlo pues como mujer. Ahora, de ahí que hombre con hombre se casa, mujer con mujer, y está amparados por las leyes, ¿no? De algunos países supuestamente adelantados, ¿no? Y entonces, y No, Dios permite eso, pero las consecuencias la tiene que sufrir la persona. Aunque Dios puede perdonar todo eso, ¿no? Pero cuando uno reconoce, ¿no? Los principios. Sí, hermana, hermanito, Sí, alguna pregunta. quería hacerle una pregunta, ¿no? Ajá. Mm. En la lección que estudiamos. Parece que no hemos contestado esta pregunta. ¿Qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio? Amén, hermana. ¿Qué podría hacer, no es cierto, nuestra La iglesia para iglesia. fortalecer el matrimonio o la iglesia, ¿no? Ujú. Hermanos, lo que yo veo, hermanos, es que con los niños, por ejemplo, cuando yo trabajo con los niños, o sea, lo que hago es implantar los principios, porque como inocentes que son y como que su cabecita es como una esponja que aprende, les enseño los principios.
Entonces ya desde allí le enseño que su pareja debe ser alguien que crea como él y así. Le enseño todo eso, ¿no? Y se programa para que tenga pues así una esposa como Dios dice. Entonces, la iglesia tiene que instruir en ese sentido, capacitar. Y si son personas que ya han cometido errores, como los jóvenes y todo, entonces se hace ver el amor de Dios, que hay perdón, hay solución y hay restauración, ¿no? Y hoy en día también en la iglesia hay consejería. Entonces, los jóvenes dentro de la iglesia deben recibir consejería 3 meses o 5 meses para que ellos vean que realmente no están para programarse, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, programarse para ser felices, ¿no? Entonces, la iglesia está haciendo su parte y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, pues, hermanos, ¿no? Instruyendo a nuestros niños, a los jóvenes y a todas las personas también, si se han cometido muchos errores, entonces hay solución para todo problema, hermanos, hay solución. ¿Ya? Entonces, pero siempre hay que orientarnos con los principios de Dios que originalmente Dios ha planteado, o sea, sus intenciones de Dios al crear al ser humano como es Adán y Eva, ¿no? Entonces, y así, y sus deseos de que se unan para no separarse, pues, ¿no? Y así tiene que ser, hermanos, pero para eso, previamente, pues se tiene que haber una preparación. Si van a encajar, no van a encajar, no. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. También hay que instruir en todo eso, ¿no? Esa sería nuestra tarea, hermanos, de nosotros, en base a la palabra de Dios, ¿no? Esa pregunta. Ahora, Hermanito, sí, la sí, otra preguntita. ¿Cómo ayudas a los matrimonios que ya se han roto? sí, pues, hermanos, justamente lo que estamos diciendo cuando visitamos, ¿Cómo ¿no? ayudas? Las familias, vemos que casi en su generalidad los matrimonios están rotos o están por romperse, hermanos, y tenemos que instruir, pues, de partida, si hay esa disposición para arreglar los problemas, si hay esa disposición, hermanos, el problema se resuelve, pues, ¿no? Pero ahí entonces da lo que dice Dios que solamente dice, o sea, o dice, ¿no? Eh, en vano edifican, dice, bueno, el hogar, ¿no? En vano edifican, eh, a ver, me olvidé el versículo, si Dios no edifica, dice el hogar, la casa, ¿no? En vano trabajan los edificadores. O sea que si Jesús no está dentro de un matrimonio, hermanos, que es la fuente de amor, el que ha creado al ser humano, si él no está ahí adentro, hermanos, sí o sí va a fracasar por más que haya ética, por más que haya plata, por más que haya cosas materiales, por más que haya títulos, todo eso, eso por más que psicológicamente, terapéuticamente, todo se cumpla, pero si Jesús no está, eso es un fracaso, hermanos, ¿no? Es un fracaso. ¿Por qué? Porque en base a lo que vemos los principios de la Biblia, solamente estando con Dios puede eso perdurar, ¿no? Perdurar como Dios dice, pues hermanos. Claro, todos somos pecadores y nos equivocamos y justamente si Dios está ahí en la casa se arregla todo problema, ¿no? Que como todo ser humano tenemos tendencia al pecado, somos malos. Entonces, el único que puede hacer que permanezca ese hogar, a pesar de todas las dificultades que puede haber, es pues Dios. Por principio, ahí, por ejemplo, ese principio, ahí está. Eso les enseñamos, pues, ¿no? A las personas, para que se restaure, se puede restaurar, o si se han separado ya, pues, ¿no? Eh, Cada uno pueda, estando con Dios, ¿no? Dios te hace como nuevo o nueva, ¿no? Para ya no cometer errores, pues, ¿no? Y hacer las cosas ya como Dios manda, ¿no? Como dice su palabra. Sí, hermano Marcelino. Nuestras iglesias saben preparar un voto matrimonial con los conglomerados, los hermanos que están con su esposa, ¿no? Recuerdo la iglesia Quechua cuando se organizó esto y todas las parejas iban adelante. Cuando se les llamaba, desfilaban como cuando entraban al matrimonio, se casaron idéntico, todos desfilando con su esposa. Y a cada esposo se le preparó una florcita para que le entregara a su esposa. Recuerdo, hermano Antonio Chulio era bajito él, pues, y la esposa, la hermana Teodora Chacalla, un poquitito más alta que ella, dando un besito así, ¿no? Pero parece jocoso, pero tiene sentido.
y el pastor en su prédica les rememoraba el momento cuando se casaron, dice. Estarás junto a tu esposa en la bonanza y también en la enfermedad, en la salud y también en los momentos difíciles. Y todo uno recuerda y entonces se fortalece el matrimonio. Es verdad, el enemigo está trabajando. Muchas de nuestros hermanos han caído en ello. Hemos caído. ¿No? Tenemos que incluirnos también, porque en la iglesia Pardo, yo recuerdo, muchas familias han sido destruidas, pero la última vez que nos reunieron los jóvenes del 70, 80, lo he visto muchos regresar también. Y eso es lindo. Cuando oramos, Dios escucha nuestras súplicas y se han vuelto a unirse nuevamente la familia y están adelante siguiendo. Eso es bonito. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermanos, ahí está respecto al matrimonio y lo que comenta el hermano dice, los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido o que legal que el marido se divorciase, o sea, repudiase a su mujer. eh, no, eso dice en la Biblia. La pregunta para tentarle le hacen a Jesús, ¿no? Le dice si es asunto, o sea, se debe, el marido debe de dar carta de divorcio, ¿no? A su esposa, por cualquier motivo, ¿no? Y eso, los judíos, había dos escuelas, dicen, ¿no? Y una de ellas, pues, era decir, por cualquier cosa, ¿no? Podían separarse, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso, pues, hermano. Pero Dios permite que el hombre haga con su libertad lo que quiere hacer, ¿no? Dios no nos va a obligar y decir, no, 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 tienes que hacer como yo digo, no. Entonces, uno viendo el amor de Dios, entonces hace lo que Dios dice, tiene fe en Dios y hace para bien, pues, ¿no? Entonces, esa pregunta que le hicieron fue para tentarle. ¿Cuál era la trampa, pues, hermanos? También ahí en ese tiempo, hermanos, a Herodes, a Herodes. Hermanos, no sé si me están escuchando, a ver, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, fue cortada su cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tuvo, ¿no? Sí, algunos micros tengo que apagar, que se prenden y ahí son edits. Bueno, Juan el Bautista, hermanos, pues, su cabeza lo cortó Herodes, ¿no? Antipas, Herodes, ¿no? Porque él estaba viviendo, pues, en adulterio. Y Juan Bautista le decía, pues, tú no debes vivir en adulterio, eso es pecado, le decía. Pero no le gustó, pues, a Herodes eso, lo metió a la cárcel. Ahora, hermanos, pero quería escuchar la palabra de Dios también, pues, Herodes. Siempre le gustaba escuchar de parte de Juan Bautista sus mensajes, ¿no, Herodes? Seguramente en la cárcel iría, ¿no? Cada día escucharle, así. Y, pero ahí la esposa que estaba en adulterio, ¿no? O sea, ¿no? La esposa, ¿no? Mm, que era del hermano de Herodes, ¿no? Eh, ella pues pidió, ¿no? A través del baile que hizo su hija a la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Y le quitaron pues la cabeza. Entonces, esa circunstancia hubo, ¿no? Por ese asunto, ¿no? Y entonces, aquí el comentario que está diciendo es de que la trampa que le querían hacer a eso, que públicamente diga, pues, no, que no, no hay que dar carta de divorcio, o sea que al principio, no original. Pero el Señor hace alusión, sí, al principio original, a lo que fue, pero no específicamente dice, no, o sea, señalando a alguien, no, qué es lo que tenía que hacer, como a Herodes le dijo Juan Bautista, tú no te es lícito, no debes tú estar con la mujer de tu hermano, así de frente él decía, le encaraba, ¿no? Al final perdió la cabeza, ¿no? Pero entonces tal vez la gente quería, la tentación estaba en esa pregunta que le hacían, pues, ¿no?
si era lícito o no que el hombre dé carta de divorcio a su esposa. Querían pues predisponer a Herodes contra Jesús, dice eso, ¿no? El comentario, nuestro hermano. El texto que apoyaba la demanda de los fariseos permitía al marido repudiar a su mujer por alguna cosa indecente, pero también protegía a la mujer diciendo que esto la envilecía y era una abominación para Dios, ¿no? Bueno, hay textos bíblicos que habla eso, ¿no? De estar ahí casándose, divorciándose, otra vez casándose, divorciándose y otra vez volviendo con su primera mujer, otra vez, pues, eso es una abominación, así dice la Biblia, pues. Entonces, hacían esas cosas en ese tiempo todavía, hermanos, ¿no? Por eso había los consejos, ¿no? Ahí, que esas cosas no se deberían hacer. Los seguidores del Rabí Hillel llegaron al extremo de permitir el divorcio por casi cualquier causa, hermanos. Imagínense. Sin embargo, Jesús aclaró que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que se uniesen en un vínculo inquebrantable que solo el adulterio podía romper. Ahí está Marcos 10, 6 al 12, hermanos. Y en Mateo también aclara ese punto, hermanos, ¿no? Que no debería casarse. Por eso, si hay que ayudar a algo dentro de la iglesia, es que los jóvenes estén capacitados para tomar esa decisión del matrimonio, pues, hermanos, incluso desde el noviazgo, incluso desde pequeños ya, para que tengan, pues, los principios ya adecuados, ¿no? Para que sea un buen esposo y una buena esposa, ¿no? Ahora, respecto a la infancia, hermanos, la otra parte, viendo Jesús se indignó, dice, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. No lo estoy escuchando. No le escuchamos, hermano Justo. Se apagó. No se escucha. Hermanita Mónica, continúe. O hermano Marcelino. Parece que En un nuestro momento, hermano, hermano, estoy buscando la presentación. algo se le fue al hermano Justo. Pero hay alguna pequeña meditación para culminar. Dice, ¿hasta dónde había de llegar la humillación del Hijo de Dios como para tener que vivir en el despreciado y perverso pueblo de Nazaret? El lugar más sagrado de la tierra se habría sentido grandemente honrado por la presencia del Redentor del mundo durante un solo año. Los palacios de los reyes habrían sido grandemente exaltados al recibir a Cristo como huésped, pero el Redentor del mundo pasó por alto las cortes reales y estableció su hogar en una humilde aldea de la montaña durante 30 años, confiriéndole así distinción a la despreciada Nazaret. El Redentor del mundo subió y bajó los cerros y montañas andando desde la gran llanura hasta el valle entre las montañas. Gozaba con el hermoso escenario de la naturaleza. Se deleitaba con los campos relucientes de flores hermosas y unía su voz con ellas en alegres cantos de alabanza. Los bosques y las montañas eran sus lugares de recogimiento y oración y frecuentemente pasaba noches enteras en comunión con su Padre. A pesar de la misión sagrada de Cristo y de su relación exaltada con Dios, acerca de la cual tenía perfecta conciencia, no dejaba de cumplir los deberes prácticos de la vida. Era el creador del mundo y sin embargo aceptó las obligaciones que tenía frente a sus padres terrenales
y ante el llamado del deber, de acuerdo con los deseos de sus padres, después de la Pascua regresó con ellos de Jerusalén y permaneció sometido a su dirección. Estas experiencias tuvo cuando era niño. Nuestro Señor Jesucristo en su experiencia nos enseñó cómo ser sumiso a sus padres cuando niños, cuando jóvenes y cuando adulto. Cumplió su misión en esta tierra de ser siervo, no ser servido. Ojalá que esta lección que hemos estudiado esta semana nos deje enseñanzas claves para nuestra experiencia cristiana. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Algo pasó con nuestro hermano Justo. Sí, Hermana, hermanos, no sé si ahora, sí, el internet de aquí está mal, hermanos. No sé si me escuchan, hermanos. ahora sí. Ya, muy bien, hermanos. El tiempo nos ha ganado, hermanos. Creo que alguna pregunta más resolveremos, hermanos, para despedirnos. Alguna pregunta, hermanos, que puedan hacer. Y ahí está en el internet esta presentación del hermano Sergio Fustero, hermanos. Pueden tomarlo eso y para utilizarlo, si es posible, ¿no? Para enseñar en vuestras clases de escuela sabática. ¿Alguna pregunta, hermanos, respecto a eso del matrimonio, de la infancia? Si lo puede subir, hermano, un poco más arriba, ¿no? Respecto a los niños, hermanos, creo que el trato con los niños es muy importante, ¿no? Muy importante, hermanos. Sobre todo destacaría, hermanos, de que, por decir, pongo nomás un ejemplo, hermanos, ¿no? De que hay un niño que parece que su maestro o maestro le dio una carta de despedida, ¿no? Porque era una persona que, ¿qué diríamos? Ya, una persona inútil, incapaz o no, que no podía estudiar. Y lo botaron, pues, de la escuela. Una carta, y esa carta el niño llevó a su mamá, y la mamá cuando lee y dice, pues, ahí su hijo, pues, no sirve para estudiar, ¿no? Entonces, la mamá que dijo al niño le dijo, o el niño se preguntaría, ¿no? ¿Por qué no voy a la escuela? Entonces, la mamá le dice, es que hijo, sabes que tú tienes unas capacidades muy grandes y que en la escuela no te pueden enseñar. Así que yo te voy a enseñar y le enseñó, ¿no? Y fue un gran inventor, no sé cuántos inventos hizo, pues un hombre gigante, diríamos, ¿no? En este mundo, un inventor, Thomas Edison, me parece que fue, ¿no? Y así, gracias al aliento a lo que hizo la mamá. Cuando hay un papá o una mamá que dice a su hijo, eres un burro, eres un tonto, ¿cómo que te has sacado simplemente 15 o 16? ¿Por qué no sacas 20? Hermanos, lo desanima, pues, ¿no? Lo desanima y lo arruina a los niños y no puede alcanzar. O una esposa a su esposo también le dice, pero ¿cómo no puedes hacer esto, que aquello? Le dice, entonces al esposo también lo anula y el esposo ya no tiene ganas ni de ayudar. O de igual manera el esposo le dice a la esposa que eres una inútil, que esto, aquello, lo anula pues a la esposa y la esposa no se puede desarrollar. Entonces, en el trato con los niños, la palabra de aliento es importante, hermanos, ¿no? Un padre, una madre, que tiene el trato que se tenga que hacer. Bueno, y hay muchas cosas que se puede hacer, hablar de los niños, hermanos, que ellos no tienen esa hipocresía, ¿no? Como los adultos. Eso es importante también. La otra parte es las prioridades. Su valor, hermanita, dice instrucciones sobre las prioridades. Entonces, hermanos, del joven rico que hemos comentado, hermanos, su prioridad de él fue pues sus riquezas. Y nosotros tenemos nuestra prioridad. Ojalá que sea el reino de Dios y el Señor Jesucristo nuestra prioridad, hermanos. Si es otra cosa, entonces si queremos ser a la vez cristianos, entonces no vamos a poder. El obstáculo va a ser esas otras prioridades, hermanos. Eso es importante. Para ser discípulo del Señor, pues el Señor Jesús tiene que ser la máxima prioridad, hermanos. Muy bien, y el último, hermanita, puede pasar más Y arriba. dice, ese fue el inventor de la bomba atómica, ¿no? A ver, ese fue el inventor. Hay algunos, ¿cómo se llama? Inventores, ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar aquí, hermanos. Instrucción sobre el liderazgo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí el líder, el discípulo, tiene que ser un servidor. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Si miramos al Señor Jesucristo, vemos el trato que él tuvo con las personas, hermanos. Claro,
a los que tenía que decir las cosas claramente, a los fariseos les decía claramente, pero con mucho amor, para que ellos pudieran reaccionar, reflexionar también, pues hermanos, ¿no? Y eso, ¿no? Importante. También hay otra cosa, hermanos, que no quería pasar por alto, otro ejemplo de la relación, hermanos, con los niños, ¿no? Hay una hermana también, madre soltera, en este caso con dos hijos, y a su hijito también en la escuela, ¿no? Le dijeron que era el burrito de la clase y ya. Bueno, la mamá, que era sola y trabajaba, vio que los hijos están ahí jugando en la calle, en los juegos, hoy en día pues con el celular y todo, y ve las notas, pues son ceros, ceros, no aprende nada. Entonces, la mamá que hizo, hermanos, se puso fuerte, ¿no? Y entonces dijo, de hoy en adelante, ustedes ya no miran televisión, o como hoy en día diría, ya no miras el celular, y ahora a la semana me van a leer 2 libros y me van a dar un informe. Es lo que dijo la mamá y los hijos tenían que obedecer porque eran hijos, pues hermanos pequeños, ¿no? Y así fue, y gracias a ese principio de leer los libros, hermanos, entonces ese niño que era el burrito de la clase se convirtió en el más grande neurocirujano de este mundo. O sea, un hermano, no adventista, no recuerdo el nombre, pero ahí tiene un libro que es un bestseller y que ahora existe todavía este hermano, ¿no? Entonces, pues gracias a que la mamá se puso fuerte y así tiene que ser por la educación también con los hijos. No puede ser débil una mamá o un papá, ¿no? Entonces, los papá y mamá están puestos para educar así y con mucho amor, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Por un lado está la disciplina y junto al amor. Así Dios nos trata a nosotros, así es, hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, esta última parte, entonces nosotros tenemos que ir en esa dirección de servir, servir y no servir. Pienso, hermanos, de que estamos acá en esta tierra y aquí también, ¿no? O sea, de que si conocemos algo, hermanos, tenemos que instruir pues a la gente, ¿no? Pienso que esa es nuestra función, nuestro servicio es instruir, enseñar y apoyar, ¿no? También, ¿no? Con algunas cosas y aún materiales si es que tuviéramos, ¿no? Y la misión aquí dice, respecto a Juan el Bautista, o digo no, ¿cómo se llama este ciego? Hermanos, Bartimeo. este ciego, Bartimeo, hermanos. Bartimeo, que a pesar que estaba ciego, hermanos, pero él sabía de que Jesús era la solución para sus problemas, y él gritó indicando que Jesús era el Mesías, el hijo de David, que estaba profetizado, y entonces él pide misericordia, misericordia y misericordia. Los obstáculos que se le presentan, él lo vence, no se calla, más al contrario, grita más, y Jesús está escuchando y ve la fe de este ciego, y entonces eso es un ejemplo para nosotros, hermanos. Que nada, nada ni nadie nos obstaculice para estar con Jesús, hermanos. Y entonces, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, pues quiero la visión, Señor. Y por tu fe fuiste salvado. Dice. Y él le siguió a Jesús, no, le siguió a Jesús. No solamente recibió la vista y se fue agradeciendo, no, sino él fue un discípulo del Señor Jesús. Y ese es un ejemplo muy importante, hermanos. Y Jesús, pues no, así como ejemplo nuestro, cumple la misión de dar su vida para nosotros para ser salvos, ¿no? Y nosotros también, nuestra misión es servir, hermanos. Nuestra vida está dedicada del cristiano para llevar el evangelio, hermanos, a ser discípulos también, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos por el tiempo. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Amén, hermanitos, vamos a orar. Que el Señor bendiga a cada uno. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Padre amado, nuevamente, mi Señor, por abrir nuestros ojos, nuestro pensamiento, mi Señor, también nuestro entendimiento, para poder recibir su palabra, Padre bendito, el pan espiritual, el alimento, el principal, mi Señor, al comenzar este día. Te queremos suplicar, mi Señor Santo, que todo lo que hemos aprendido durante esta semana podamos ponerlo por obra y práctica, que podamos ponerle a usted en primer lugar en nuestra vida, mi Señor, y en todo lo que hacemos, Padre amado, porque no hay nada más importante. ¿De qué nos sirve tener todo en este mundo, mi Señor, si perdemos nuestra vida eterna?
Padre bendito, queremos estar con usted. Ayúdenos, mi Señor, a estar firmes, a no caer en tentación, a no flaquear, mi Señor, ante las pruebas, ante las aflicciones, mi Señor Santo, a ver más allá del problema, a verlo a usted, Padre bendito, y a ver esa vida eterna que usted nos ha prometido, sin más tristeza, sin más dolor, sin más problemas, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, perdone nuestra debilidad, mi Señor. Perdone, mi Señor, nuestros pecados. Perdónenos, Señor, cuando nos apartamos de usted. Señor Santo, que su Santo Espíritu nos guíe el día de hoy, mi Señor, que podamos ser luz para otros, Padre bendito, que puedan verle a usted en nosotros, mi Señor amado. Lo rogamos, Padre bendito, sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos.